Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros auspiciantes. Estoy con el licenciado Valeriano Colque. Muy buenas noches, Valeriano. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, escuchamos hoy al mediodía las palabras del presidente de la Nación. La verdad que fue una semana muy difícil en estos 2 años y pico que transita el gobierno. Quizá la semana más complicada desde el punto de vista de la economía. No, yo le diría, es preocupante, pero no es complicada. Lo que pasa es que Argentina tiene una historia de déficit fiscal. Siempre vivimos de los prestados. Y vos fíjate, y además en muchos casos no cumplimos como corresponde. Cuando asumió como presidente Rodríguez Sá, dijo, la Argentina no le paga más a nadie, todos los diputados y senadores se pararon para aplaudir y hay muchas consecuencias que vienen después. ¿Me explico? Evidentemente que esto es vivir de prestado. ¿Por qué vivimos de prestado los argentinos? Porque la capacidad de ahorro de Argentina, estamos hablando banco, todo lo que se llame ahorro en general, alcanza entre el 15 y el 17%. Entonces cualquier problema que tenemos de carácter financiero, tenemos que recurrir a la endeudamiento. ¿17% como que estamos hablando de un país que está empobrecido? No es que tenga no tengo, ¿y por qué se debe que tenemos esa capacidad de ahorro? Porque tantos gobiernos que vinieron antes y que déficit fiscal, corralito, emisión monetaria, nuevos impuestos y además política cortoplacista, porque asume un presidente y el que viene no sabe qué va a hacer, entonces todo el mundo se recurre al dólar y saca la plata afuera. O sea, nosotros los argentinos, el argentino tiene un ahorro afuera superior a un PBI argentino, entonces no lo traen por una cuestión de confianza del país, no es de este gobierno. Digamos que ahorros argentinos en el exterior, hay muchísimos. Valeriano, hay mucha plata, es así. Algunos dicen que casi la deuda externa. Fíjate vos, nosotros tenemos, si blanquearon 120 mil millones de dólares, si blanquearon... Tienes razón, no hay que olvidarse del blanqueo. Claro, si se blanquearon 120 mil millones, que es una parte de lo que hay afuera, sí, y adentro también, ¿no es cierto? Pero bueno, eso te das cuenta que la Argentina no tiene la capacidad de ahorro. Colombia tiene 40% de capacidad de ahorro. Entonces cualquier problema que tiene Colombia recurre a sus ahorros y tiene solucionado. Nosotros cualquier problema que tenemos de catome financiero o cambiario, tenemos que recurrir al exterior a que nos presten plata. Ahora te hago una pregunta. Fíjate que estás diciendo, bueno, llegamos a un 17% y con eso tendríamos que arreglarnos, ¿no? Es como que en la casa se cuenta con eso para hacerse cargo de los créditos, de la historia, de las deudas. La deuda externa, siempre se dijo, es condicionante del crecimiento después del 76 en adelante. Tenemos un informe que dejó Javier Cornejo preparado para que junto a Valeriano podamos escuchar, obviamente, una campana vinculado al endeudamiento de la Argentina. Es del doctor Giuliano, un argentino que además es columnista nuestro, que muchas veces nos permitió poner sus columnas en este programa, y como Javier no llegaba, me dice, por favor, presentá con Valeriano a Giuliano en Alta Política. A ver, señor director. Última información oficial disponible del gobierno al 30 de septiembre del año pasado. Esto entra cualquiera en la página web del Ministerio de Economía y lo levanta. La deuda pública del Estado central, 320 mil millones de dólares. Deuda pública. Yo hablo de la emitida por el gobierno. Interna y externa, sí, exacto. Aclaro que este total de 320.000 es solamente en cabeza del Estado central, o sea, acá no está la deuda de provincia, municipio, empresa del Estado, organismos nacionales, Banco Central, fideicomisos y juicios contra el Estado con sentencia en firme. O sea que no sabemos cuál es la deuda pública nacional, sabemos solo cuál es la del Estado central. Ahora, a su vez de esa deuda de 320.000, le vencen este año por capital al gobierno, al Estado argentino, le vencen 67 mil millones de dólares. Correcto.
el gobierno no va a pagar un centavo, porque el gobierno, ni este ni los anteriores, pagan un centavo de capital. Renuevan hasta el último centavo de deuda, haciendo canje de deuda vieja por deuda nueva. Es decir, recibo un bono que vence y entrego otro bono para patear la deuda para adelante. ¿Bonos a cuánto tiempo lo que va a entregar? Bueno, depende, hay todo un espectro. Una gran parte son bonos a cortísimo plazo, que en realidad no son bonos, son letras. La diferencia entre letras y bonos es que las letras son hasta un año de plazo y los bonos son a más tiempo. Puede ser a 10 años. Bueno, o a 100 años, como este gobierno ha colocado a 100 años, con una falta de autorización parlamentaria, porque el presupuesto no autorizaba colocar deuda a 100 años. De todas maneras, el gobierno coloca, desde que está el gobierno Macri, en el primer año, 2016, se colocaron nueva deuda por 35.000 millones de dólares. El gobierno Macri heredó una deuda del kirchnerismo de 254.000 millones, ¿no? Y a su vez el kirchnerismo había heredado una de 151. O sea que pese al discurso del desendeudamiento, la deuda durante el kirchnerismo aumentó 100.000 millones de dólares. Pero era deuda dentro del Estado. Claro, se pagaba privilegiadamente deuda externa, pero a costa de deuda intraestado, pero a su vez el Banco Central se endeudaba para reponer. O sea, el procedimiento es discutible, pero tenía el atenuante de que era deuda, se cancelaba deuda externa para tener la deuda intraestado, que es paradójicamente lo que saluda el gobierno Macri y lo que saluda la titular del Fondo Monetario, Lagarde, diciendo, bueno, ahora la mitad, el 51%, la mitad de la deuda es del Estado, así que esa no hay problema, esa no se paga. El 62% de la plata de los jubilados del ANSES está prestada al Estado. Y el Estado no se lo devuelve, más, le baja el sueldo a los jubilados para compensarlo. O sea que sí se paga. ¿Cómo? Sí se paga. Sí se paga. La paga, por ejemplo, el jubilado. Es claro que es la forma importante, usted lo menciona, es la forma importante en que un problema de alta finanza llega al bolsillo de la gente y la gente no se da cuenta. Claro, la gente tendría que saber que en marzo los jubilados tendrían que haber cobrado un 12% y cobraron menos de la mitad, 5.7%, porque la ANSES está desfinanciada y porque la desfinanciaron para pagar deuda que asumía el Estado. Pero no me quiero ir lejos de su pregunta. Le decía, el primer año, por datos oficiales, la deuda creció 35.000 millones de dólares. El año pasado, 2017, por presupuesto estaba previsto que aumentase otros 38.000 millones. Que va a ser más, se especula que puede ser hasta 45.000 y no 38.000, porque al 30 de septiembre ya se llevaban colocadas 34 y faltaba el pesado tercer trimestre del año. Y para este año, el que corre, 2018, está previsto que la deuda aumente otros 47.000 millones. En 3 años, Macri aumentaría la deuda pública en 120.000 millones de dólares y con fuerte componente de deuda externa. O sea que no solamente en 3 años aumentaría más que todo lo que aumentó el kirchnerismo en 12, sino que lo haría peor, porque lo haría con deuda externa y con plazos más cortos. Porque ahora el gobierno de esa masa de 320.000 millones de deuda, entre 40 y 50.000 millones son deuda de corto plazo, a menos de un año. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno no hacía tiempo a renovar la deuda que ya le está venciendo como un perfecto círculo vicioso. Y ojo que esto no comprende el Banco Central, que el Banco Central tiene 1.400.000.000 pesos de LEVAC. Sí. Esa es la cuasi fiscal. La cuasi fiscal, pero es paralela, la debe el Estado, la tiene que pagar el Estado. Lo que pasa es que la tiene y la paga por otra ventanilla. No la quiero complicar mucho para los espectadores. La trampa consiste en que esas reservas de las cuales el gobierno se jacta, esos 62.000 millones, creo que son 61.700 a fin de marzo, ese stock de reservas no es propia, es comprada con deuda. Por eso yo tengo 62.000 millones de dólares en reservas, pero en el pasivo tengo 68.000 millones de LEVAC
que es lo que utilicé yo para poder comprar esas reservas. Y esas LEVAC son perfectamente volátiles, porque la mitad de esa masa de LEVAC está colocada a 28 días. Por eso el Banco Central tiene la extorsión, una extorsión consentida, porque para eso están las autoridades del Banco Central, para pactar con los bancos que hacen este hipernegocio de vivir prestándole al Estado a través del Banco Central. Cada 30 días tiene la extorsión de que vienen los 8 o 10 bancos tomadores de deuda y le plantean, bueno, señor Banco Central, yo paso por la ventanilla a cobrar esas LEVAC, 500.000 millones de pesos por mes que le vencen en promedio de LEVAC al Banco Central. O sea, el presidente del Banco Central no hacía tiempo ni a firmar las nuevas letras, ni a firmar las renovaciones, ¿no? O paso por el escritorio suyo a renovarla. Entonces el Banco Central le pide por favor que pase por el escritorio a renovarla. Aún así, está liberando, estos 2 últimos meses, liberó, quiero decir, no pudo renovar entre 70 y 80 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué hace para que ese dinero no se le vaya al dólar? Que se le está yendo igual. Agarra e inaugura las LELIC y los pases pasivos, que son la misma deuda a 7 días de plazo. O sea, estamos ya en la Y semana. pasan al 27% anual. Es una sangría financiera imparable que tiene el Estado, y por eso las cuentas fiscales no cierran, y por eso el gobierno Macri se va a sostener mientras el flujo de endeudamiento que le da la banca que lo apoya no se corte. Si se corta 24 horas, el gobierno pierde la estabilidad financiera y la estabilidad política. Su política es gobernar con deuda, ¿no? Bueno, ahí lo escuchábamos al doctor Giuliano, analista económico. En una de sus partes dice: hereda este gobierno una deuda externa de 257.000 millones de dólares. Y termina diciendo que el gobierno no le queda otra alternativa que financiarse con deuda, porque si no, dice, quiebra financieramente y políticamente. Es la visión de Giuliano, que hace un análisis exhaustivo de la deuda externa. Valeriano, a ver, sí, porque empezamos hablando de este condicionante que es la deuda. Por supuesto. Tu apreciación respecto de lo que escuchaste del informe de Giuliano. Sí, lo conozco. Sí. Lo que pasa es lo siguiente: Argentina, a partir de hace muchos años que tiene déficit permanente, todos los gobiernos déficit fiscal, y al no tener ahorro interno, depende del ahorro externo. Ajá. Es decir, la capacidad de ahorro interno que tiene la Argentina son entre 15 y 17%, nada. Nada más. Entonces, y como vos tenés elevado déficit fiscal, ¿cómo se financia el déficit fiscal? Con endeudamiento, mayores impuestos o nuevos impuestos, o la maquinita para generar billetes que te genera inflación. Entonces, si vos no querés bajar la inflación o no generar más inflación, no tenés que darle a la maquinita, o tenés que darle a la maquinita lo menos posible. Perdón, lo ideal sería que la Argentina empiece a producir y a trabajar. Claro. Digamos, para generar su propia riqueza. Claro. Además, bueno, el ahorro de los argentinos afuera es muchísimo. La plata de argentino que hay, alcanza un PBI argentino. Vos fíjate, si solamente blanquearon 120.000 millones de dólares, blanquearon. Calculador, ¿cuánto hay más adentro? ¿Por qué ocurrió eso? Todos los gobiernos les permitieron a los argentinos hacer la plata y sacarla. ¿Por qué? Porque al no haber política de mediano y largo plazo, o política de Estado que sea previsible hacia adelante, cualquiera sea el gobierno, entonces el presidente o el gobierno que viene dice, no, el ciudadano que dice, no sé qué va a hacer. No sé, no me explicó, no hay política de Estado, entonces quiere decir que este va a cambiar o va a hacer algo nuevo. Yo por las dudas me protejo y saco la plata afuera, pero esto se lo han permitido porque falta de política de Estado y de mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenés previsibilidad hacia el futuro. Pero a ver, Valeriano, pero entonces, cualquier gobierno que hubiera, digamos, tenido que asumir en las condiciones que asumió el presidente Macri, se encontraba con esta realidad. Es decir, con 257.000 millones de dólares de deuda externa y con, obviamente, cerrado el mercado de capitales en ese momento. Claro, porque estábamos en default. Estamos hablando de un proyecto que lleva 2 años. La idea siempre fue cómo crecemos, cómo generamos previsibilidad para que haya inversiones, seguridad jurídica, cómo estamos
en ese aspecto, según tu mirada de economista? Lo que pasa lo siguiente, el problema económico que tenemos los argentinos es un problema político más que económico. La política influye mucho en las decisiones económicas. Te doy un ejemplo. No puede ser que el Parlamento le haya aprobado un presupuesto donde tienen fijado el valor de las tarifas y ahora quieren retrotraer el valor de las tarifas. ¿Eso qué le genera al inversor de afuera? Bueno, acá desconfianza, por un lado. Qué bueno lo que vas a decir, ¿no? Repitamos, es decir, el presupuesto estaba ya previsto. Estaba aprobado. Está aprobado. Claro. Ahora vos fíjate, hay algunos gobernadores que dicen que están jugando con fuego los legisladores y que las tarifas las fija el Poder Ejecutivo. Tienen razón, pero le mandan a los diputados libertad de acción porque voten lo que quieran. Entonces, por favor, un poquito más de coherencia. Un poquito más de coherencia. Bueno, por otro lado, el gobierno nacional, para poder aprobar el presupuesto y los cambios de pago, de actualización de la jubilación, que no coincido con Juliano, porque ellos, esta es una fórmula que hicieron los kirchneristas entre el Producto Bruto y la recaudación, que iba a ser imposible pagar, si ya no se podía pagar las jubilaciones. Entonces, evidentemente, había que cambiar, porque el sistema jubilatorio está quebrado hace tiempo, porque no podés tener, normalmente un jubilado es mantenido por 4 o 5 activos. Y en este momento 1 a 1,5. Claro, es imposible. ¿Cómo hacer? Pero entonces quiere decir que también el sistema no resiste más. Claro, por un lado. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el gobierno para que le aprobaran el cambio en la liquidación de jubilaciones y el presupuesto? Tuvo que ceder la presión del máximo de la aplicación del impuesto a la renta financiera. ¿No es cierto? Ahora, te hago la pregunta, no se evaluó ni del gobierno ni de la oposición cuánto recauda el impuesto a la renta financiera. Si se juntaran el 15% que le cobran a los inversores extranjeros, más el 5% que le cobran a los inversores argentinos, el 20%, digamos así, y se recaudara en el año 2018, ¿sabe cuánto llega? 4.000 millones de pesos. Pesos. ¿Sabe cuánto se fueron en la semana pasada? 5.000 millones de dólares. Quiere decir que no hay... No tenía efecto esa ley. Entonces, cuando una de las razones por la cual se produjo la salida de peso y ir al dólar es que tenían vencimiento del 15% del impuesto a la renta financiera. ¿Me explico? Entonces se aprovecharon el momento. Claro. Entonces dijeron... ¿Es una picardía? Por supuesto, si se la está facilitando. ¿Y eso cómo repercute en nuestra economía directamente? Porque se van 5.000 millones de dólares y el Banco Central, mal hecho de mi parte, quemó algo de 7.000 millones de pesos de reserva. Los quema directamente. Los quemó para salir a intervenir para que no se le vaya el dólar. Y además había una cuestión internacional. La tasa de interés de Estados Unidos subió el 3%. Ayer y hoy también hubo un movimiento a nivel mundial. Y evidente, cuando vos no tenés una capacidad de ahorro y vivir de los prestados, es el que más recibió, digamos, el golpe. Ahora, eso, Valeriano, es el diagnóstico, ¿no? Uno dice, bueno, tengo este diagnóstico, esta realidad, esta deuda, y me estoy financiando el déficit fiscal que tengo de esta manera. El gobierno optó por el gradualismo, porque hay algunos economistas ortodoxos que hubieran hecho, digamos, medidas mucho más fuertes de shock. Ahora, eso también trae siempre aparejado que muchísima gente queda sin trabajo, que queda en la pobreza. ¿Cómo lo podemos esto mitigar o cómo le ves la salida? Vos, por ejemplo, cuando tenés un déficit fiscal de 6 puntos del PBI, alrededor de 500.000 millones de pesos que te dejaron el gobierno anterior, y estás en 4 años de recesión, quiere decir que tu actividad económica no crece y no recauda. Y si no recauda... Eso nos dejó el kirchnerismo. Claro, no recauda, vos no podés bajar el déficit fiscal. Encima, ¿no es cierto?, al haber recesión hay menos empleo, ¿no es cierto? Y evidentemente hay un problema social. Entonces vos tenés que aumentar el gasto público para tratar de contener en algo ese problema social que tenés. Ahora, si vos hasta que reactivé la economía, que se reactivó el año pasado y tuvo un crecimiento del 2,7 y este año estaba previsto un 3, pero va a bajar producto de esta medida para bajar el déficit público de golpe, apurar el gradualismo, evidentemente, ¿no es cierto?, eso te trae aparejado de que vos, el tiempo te demanda a vos, al hacer gradualismo necesita tiempo para ir financiando el déficit fiscal mientras la economía se va moviendo y empieza a crecer
para ir achicando con el crecimiento el déficit fiscal. Pero si vos no demorás el gradualismo, ¿cómo lo financias? ¿Con deuda externa o como te dije recién? Ahora, te hago una pregunta, Valeriano. Ante esa realidad, ¿qué es lo que visualizás vos cuando de golpe viene Dietrich y dice, bueno, va a haber una obra pública maravillosa que va a generar en la economía mucho movimiento, por lo menos en el norte argentino? ¿Hasta dónde eso puede incidir como para que le llegue al bolsillo del salteño? Parte del endeudamiento que señala Giuliano es para financiar el déficit fiscal, hasta tanto se reactiva la economía, y parte fue destinado a la inversión en infraestructura. Por eso se hizo muchos caminos, acá se hizo esto ya estaba proyectado y se empezó a hacer. A partir de ahora se van a analizar, no es que no va a haber obra pública. No, al contrario. Van a analizar cuáles son las más prioritarias, ¿no es cierto? Dietrich dijo que las que estaban previstas para Salta se van a terminar. Sí. Eso, pues entonces te digo, ahora vos para tratar de levantar la cabeza luego de, digamos, de la profundidad y lo haces gradualmente, necesitas tiempo. Y el tiempo, como somos los argentinos exitistas y queremos ya, ¿me entiendes? Y además en muchos casos falta de memoria, ¿no es cierto? Entonces evidentemente el gobierno se encuentra en esa situación. Además los argentinos tenemos un problema cultural que nosotros ganamos 10 y gastamos 50. Entonces cuando nos llega el resumen de los 40 que tenemos, empezamos a echarle la culpa a todo, menos nosotros que nos excedimos en nuestros gastos porque es el nivel de ingreso. Entonces, ahora, los argentinos nos vamos a Europa, queremos vivir como los europeos, como los norteamericanos, pero no tenemos el nivel de ingreso que tienen los europeos y los norteamericanos. Claro, sí, por supuesto. Entonces nosotros tenemos que vivir con el nivel de ingreso que tenemos en la Argentina. Sí. Entonces, evidentemente, ese es un problema. 12.000 millones de dólares se fueron por el turismo. 12.000. 12.000 millones de dólares. ¿Me entiendes? Y eso sale de dónde? De la reserva. Y eso hay que pagarlo. Ahora, el gobierno, me parece, que al hacer globalismo, tomó deuda de corto plazo, previendo lo que ya se venía hablando de la suba de la tasa de interés, porque Estados Unidos está en inflación, y entonces para bajar la inflación necesitaba subir la tasa de interés para que todos los dólares, sobre todo los países emergentes fundamentalmente, y nosotros argentinos no somos un país emergente, somos un país de frontera, o sea, más complicado todavía porque somos menos confiables y más caro el crédito. Entonces, ante digamos, el gobierno, sabiendo que eso iba a ocurrir, porque se venía hablando, tomó 30.000 millones de dólares de crédito a la tasa que estaba antes de la suba de la tasa de interés. ¿Y qué hizo ahora? ¿No es cierto? Por eso, tomando precaución de eso. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer lo que escuché el presidente? Tomar un crédito de prevención del Fondo Monetario Internacional. Yo escuché muchas veces que el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Kirchner le pagó 11.000 millones de dólares que después vino Lula. ¿Pero para qué? Para que no lo controlen. Porque siguieron viniendo, porque esto es si vos sos socio de un club, vos te tenés que someter a las reglas del club. ¿Me entendés? Ahora, una cosa es que vos le pidas prestado una cancha o algo al club, y otra cosa, bueno, el club, si vos le querés pedir prestado una cancha, te decís, bueno, yo necesito que usted me dé esto, me garantice todo esto, y si no, no te la va a prestar. Lo mismo pasa, nosotros somos socios del Fondo Monetario Internacional. Ahora, el Fondo Monetario Internacional no es el fondo de los años 90, cambió muchísimo porque recibió muchísimas críticas porque aplicaba la misma receta para todos los países y no todos los problemas eran igual. Ahora ha cambiado el Fondo Monetario, pero el gobierno toma, creo que lo que yo entendí, va a estar hablando para tomar el crédito alrededor de 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario, porque le da tasa más barata, para hacer frente a los vencimientos de corto plazo que hablaba Giuliano recién, que tomó deuda de corto plazo. Entonces, para no encontrarse con ese problema de tener que acudir al mercado caro, toma ahora el Fondo Monetario, le dice, préstame 20.000, pues yo tengo deudas para vencer y no quiero encontrarme con el problema del default. De lo que escuchaste por eso del presidente, digamos que fue corto pero contundente, ¿no? El mensaje. Nos da confianza, digamos, es esperanzador, o está dentro de esta lógica de Giuliano de digamos, salir del déficit vía endeudamiento. El problema es que si vos querés salir exclusivamente del déficit vía endeudamiento,
no generar los recursos para pagar la Para deuda. pagarla, claro. Entonces vos tenés que utilizar parte del endeudamiento para el déficit, parte volcalo A la a producción, a la actividad, a la económica. industria, a la inversión, para que de ahí te tiren algo Te cuento una o positiva. para que no necesites más plata para financiar. Récord este año de producción de vehículos, de motos, el índice de la construcción, el más elevado en los últimos no sé cuánta cantidad de años. tiene un efecto ¿no? multiplicador. Quiere decir que hay indicadores de la economía que empezaron a funcionar. Claro, lo que pasa es que, por eso yo te decía al comienzo que el problema económico argentino es un problema político, de la política, no, digamos, económica No tanto, exclusivamente, sí. porque la política es la que te irradia desconfianza o confianza, inseguridad o seguridad, la política. Bueno, ¿estás confiado? Yo creo que Sí. evidentemente hay que tener tiempo, Ajá. hay que tener tiempo, y evidentemente hay cosas que a mí me molestan muchísimo. No solo hay errores del gobierno propio, el caso del 28 de diciembre, que le quitaron confianza al Banco Central, no sirvió, eso trajo su efecto, y por otro lado, ¿no es cierto?, esta es una familia, el país es una familia, y vos cuando tenés problemas en tu familia, vos la reunís a toda tu familia y hablan, a ver qué podemos hacer para salir lo antes posible. Acá cada uno busca rédito político, aunque el país no importa, y después se dicen defender a los pobres. Y con estas medidas perjudican más a los pobres. La prueba está, tanta plata hubo, dos superávits, Sí. hubo superávit fiscal y superávit comercial, y terminamos con una pobreza de 30% y un déficit de 500.000 millones de pesos. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Vos estás mejor, yo estoy mejor? No, claro, sino que eso se trasladó. Por en eso el te tiempo. digo, yo creo que la Argentina alguna vez tiene que ser un poco serio, ponerse los pantalones largos y evitar déficit. Vivir con lo nuestro, como se dice. ¿Me entiendes? bueno, Entonces, para no tener que acudir permanentemente al endeudamiento, ok. solamente deberíamos acudir, todos los países acuden al endeudamiento externo, pero para financiar inversiones o proyectos de infraestructura, no para financiar déficit fiscal. Valeriano, clarísimo, Por clarísimo. La verdad que un gusto escucharte y yo me quedo con este optimismo y comparto con Valeriano este final. Si somos una familia y hay que convocar a los miembros de la familia, evidentemente la política se hace a través del diálogo y de los consensos. Creo que nos lo podemos aplicar también nosotros para los salteños. Cuando tenemos problemas tenemos que sentarnos en la mesa del diálogo, que son los ámbitos del debate también de la política, para que todos ante la crisis veamos qué ponemos cada uno y cómo salimos adelante. Y el país tiene que ser así, Y además una gran familia. no es un Macri, es un gobierno, es los argentinos. es de los Entonces, el que argentinos. tenga intención de ser presidente mañana va a va a tener tener que- servido el pasto achado, como se dice en el campo. Esperemos que así sea, ¿no? Lógico. Y dentro de la institucionalidad que siempre queremos Por defender. supuesto. Gracias, Valeriano.